Buenos días a todos, buenos días a los panelistas y las panelistas que presentaré en un ratito. Gracias a todos por darse tiempo a estar hoy con nosotros en este tema tan importante. Francisco, ¿se me escucha bien? Sí, dale. Perfecto. Em, pues nada, muchas gracias a todos por estar. Vamos a empezar esta sesión un mes después de nuestro primer conversatorio sobre adaptación del lugar de trabajo en tiempos de coronavirus y cómo empleadores pueden apoyar a padres, madres y cuidadores en estas épocas, cómo pueden adaptar las modalidades de trabajo y acompañar a sus necesidades específicas. Estamos hoy teniendo este segundo conversatorio sobre regreso a un cierto tipo de normalidad y tendrá muchas variables en los diferentes países de la región. ¿Y cuál es el reto particular que enfrentan estos colaboradores con responsabilidades familiares en estos momentos? Si bien el tema de prevención de salud y adaptación de espacios y dinámicas de trabajo cada vez tiene más claridad y probablemente tendrá regulación o normativa o guías avanzadas de parte de los gobiernos y de las diferentes entes del mundo del trabajo, los empleadores tienen un gran papel que pueden jugar en cuanto al apoyo a los educadores, ¿no? Y es lo que queremos platicar el día de hoy. En la encuesta previa a este webinar, donde contestaron casi 150 empresas, un tercio a empresas chicas, un tercio a empresas medianas y un tercio a empresas grandes, hemos visto que las empresas han ofrecido diferentes medidas como teletrabajo, como horarios flexibles y a veces horarios reducidos. Lo están viendo en la pantalla. Sin embargo, medidas específicas de apoyo para padres y madres son menos comunes y el propósito de esta llamada es aclarar algunas, dar algunos ejemplos y hacer un llamado a las empresas para estar más al pendiente de estas temáticas. Por ejemplo, podemos ver que en cuestión de apoyo económico específico para padres y madres, solamente un tercio de las empresas han aportado este tipo de soluciones en este momento y el número reduce a 20%, una de 5, en cuestión de centros de desarrollo infantil, ¿no? Que son en este momento una pregunta álgida y un reto para cualquier padre y madre que está en modalidad de teletrabajo o que tiene que ir a su lugar de trabajo sin tener el apoyo de guarderías y escuelas. En cuestión a las medidas de protección para empleados y familias, muchas empresas han dado respuestas, como lo mencionaba, cuestión de higiene y salud para trabajadores y es necesario y se agradece y se reconoce el gran trabajo que hacen las empresas, a veces sin guías claras para ellos mismos establecer protocolos de protección, pero todavía se puede trabajar en cuestión de implementar medidas contra el estrés laboral, contra la prevención de violencia doméstica que está creciendo en todas las partes del mundo y en la región por el tema de convivencia familiar intensa y para apoyar trabajadores que tuvieran algún miembro de la familia enfermo, ¿no? Pero voy a ceder la palabra a los panelistas. Hemos invitado a 3 empresas para compartirnos su experiencia el día de hoy, pero antes de extenderles preguntas, voy a pedir a colegas de Naciones Unidas darnos un poco de contexto sobre el tema que nos interesa hoy, regreso a un cierto tipo de normalidad y el reto particular que enfrentan los colaboradores con responsabilidades familiares. Si tienen dudas y preguntas, por favor, las ponen en el chat y al final de la sesión tendremos un espacio para contestarlas. Pero sin más, voy a ceder la palabra a mi colega de la Organización Internacional del Trabajo, Olga Orozco. Es ella experta internacional en empresas responsables y sostenibles en la OIT y coordinadora por esta misma agencia del proyecto de conducta empresarial responsable junto al Alto Comisionado en Derechos Humanos de Naciones Unidas y la OCDE en América Latina. Olga, adelante. Buenos días, Román, y buenos días para todos. Es un gusto estar aquí. Me alegra mucho ver que este tema despierta interés. Siguiente, por favor, Francisco.
Antes de empezar, unas palabras sobre el proyecto de conducta empresarial responsable que es financiado por la Unión Europea y que opera en 9 países en la región, desde Argentina hasta México. Este es un programa en el que la Unión Europea quiere apoyar las prácticas de conducta empresarial responsable con la idea de que esto promueve el crecimiento inteligente y sostenible en América Latina. Siguiente. Las noticias que tenemos, y son noticias recientes de la semana pasada, son datos de la OIT de la semana pasada, la verdad que no son nada buenas. Las noticias para el empleo y para la economía del mundo en general son muy preocupantes. Lo que sabemos es que este año se espera la peor contracción económica desde la Gran Depresión en 1930. Se estima que en la región el PBI va a caer a menos del 5% y que esto va a generar una tasa de desocupación de más del 11%. Pensamos que América Latina va a tener una pérdida de 31 millones de trabajos de tiempo completo. Y que esto va a repercutir en la pobreza, la cual va a crecer hasta un 35% en la región, con pobreza extrema de hasta el 13%. Eso quiere decir que vamos a tener 215 millones de personas en pobreza y 83 millones de personas en pobreza extrema. Esto, por supuesto, también tiene repercusiones en la desigualdad. El panorama es bastante oscuro. Siguiente, Francisco. Pero digamos que hay toda esta ansiedad de la gente, de la sociedad, de las empresas por volver a la normalidad. Y volver a la normalidad es lo que todos queremos, pero si miramos atrás a diciembre de 2019 o a octubre del 2019, nos damos cuenta que la normalidad no puede ser igual a la que teníamos en ese momento. Porque lo que estamos viendo ahorita es el resultado de condiciones que hemos tenido por las últimas décadas que definitivamente no nos están ayudando. La cantidad de economía informal que tenemos en la región se ha convertido en un gran agujero que nos afecta a los sistemas de protección social. Incluso en los países más ricos hemos visto problemas que nos se traduce en una cantidad de falta de garantías para los empleados, para los trabajadores, y que nos está generando esta creciente desigualdad que vemos en América Latina. Entonces, como dice nuestro director de la OIT, el señor Guy Ryder, si bien es cierto el virus no discrimina y afecta a todos, la verdad que las condiciones económicas y sociales que se están viendo a raíz de la pandemia sí discriminan brutalmente a los más pobres y a los más vulnerables. Alguien decía, todos estamos en el mismo bote. La verdad es que no estamos todos en el mismo bote. Algunos vamos en un bote, otros van en un bote más chiquito, otros están remando y otros están agarrados de una tabla en el medio del mar. Esa es la realidad que tenemos. Siguiente. La siguiente etapa de la que hablaba Francisco hace un momento, Román, hace un momento, de que empezamos a regresar al trabajo, pero en muchos de los países en que estamos regresando al trabajo ya, o en los que están regresando al trabajo ya, esto se va a dar en un contexto en que las familias tienen que ver qué hacer con sus hijos porque los colegios y las escuelas siguen cerrados. Esto genera una cantidad de incertidumbre y de condiciones muy particulares y difíciles que nunca antes habíamos tenido. Con lo cual, aún las personas que tienen empleo y que seguimos trabajando, vamos a tener que ver una cantidad de temas como, por ejemplo, la necesidad de de flexibilizar los horarios, qué hacer para el cuidado infantil, cómo solucionar la situación del cuidado de los niños, medidas especiales de seguridad e higiene tanto en el trabajo como en el hogar, el estrés que está generando la crisis, tenemos temas de violencia intrafamiliar porque no estamos acostumbrados a vivir encerrados en sitios cerrados por tanto tiempo, en contacto muy cercano. Y todo esto también tiene una relación con la discriminación por género, que ahorita la voy a mencionar. Siguiente. La OIT, en un esfuerzo por apoyar tanto a las empresas como a los trabajadores a tratar de solucionar estos temas, ha sacado varios instrumentos en las últimas semanas. Uno de estos es esta guía sobre cómo regresar al trabajo de manera segura. Es una guía para empleadores creada en el contexto de la pandemia. Entonces, acá se alienta a las empresas a cuidar la salud de las personas
proporciona directrices sobre cómo evitar la propagación, pero también da ideas sobre cómo manejar estos temas especiales que nos presenta el reto del teletrabajo o el reto de trabajar cuando los niños no tienen una escuela que atender. Siguiente. Si bien es cierto, ahorita estamos en medio como de un experimento global en el que de repente todos nos vemos abocados a una situación que no habíamos tenido nunca. Hay gran cantidad de investigación que dice que muchas cosas no han cambiado. Y una de las cosas que sabemos que no ha cambiado es la distribución de las labores de cuidado en el hogar. Sabemos que las mujeres en el hogar hacen el doble de trabajo de cuidado del que hacen los hombres. Y eso ahora no es diferente. Aún en hogares donde hombre y mujer, pareja, trabajan, sabemos que las mujeres están cargando con gran proporción de este trabajo de cuidado. El trabajo de cuidado no solamente preparar los alimentos o lavar la ropa, va desde cosas tangibles y evidentes como esa hasta cosas intangibles como preparar el Zoom meeting para el cumpleaños del niño o hacer la lista de las compras. Un montón de cosas que son intangibles pero que continúan tomando el trabajo, el tiempo de las mujeres en la gran mayoría de los casos. Entonces, esto nos obliga a reflexionar sobre la implementación de las modalidades de trabajo flexible y sobre el hecho de que las empresas tienen que prestar especial atención a las necesidades de los teletrabajadores bajo el contexto actual. Ahora no estamos solamente teletrabajando, estamos trabajando desde casa full time. Esto nunca fue hecho antes y no fue probablemente la idea que tuvieron las empresas cuando pensaban hace un año o hace 2 años del teletrabajo. Siguiente. Se ven temas como por ejemplo el estrés que genera el estar trabajando bajo las condiciones actuales. Y una de las cosas que la OIT recomienda a las empresas y a los gerentes en particular es priorizar la empatía y la solidaridad. Se tiene que entender que la gente no está en una situación normal, que muchos están abrumados, nerviosos, y se tiene que trabajar en que las personas también tengan un tiempo para desconectarse. Es bien fácil crear horarios que sean flexibles, pero también eso puede degenerar en tener horarios que no tengan fin. Hay que delimitar los espacios de trabajo en temas de tiempo, pero también en un espacio físico para evitar que la gente esté en modo de trabajo 24 horas al día y 7 días a la semana. Este es un problema que hay que ver conjuntamente entre trabajadores y los gerentes. Siguiente. Y finalmente, quería mencionar específicamente el tema del cuidado de los niños. Si bien es cierto, algunas empresas han tenido esto en cuenta, como nos decía Román, de acuerdo a la encuesta que hicimos antes de este webinar, no son muchas las empresas que han pensado en eso. La OIT y UNICEF abogan porque las empresas consideren el incluir el centro de atención infantil en los casos en que sea apropiado y también en subsidiar los cuidados de niños, niñas y adolescentes como una colaboración hacia los trabajadores que tienen una situación especial durante esta emergencia. Yo lo dejo ahí para dar espacio a mi colega de UNICEF que continúe con el tema. Muchas gracias. Muchas gracias, Olga. Gracias por compartirnos este contexto. Voy ahora a ceder la palabra a mi colega Yannick Dussart. Yannick es el gerente regional en primera infancia por la Oficina Regional de UNICEF de América Latina y el Caribe. Yannick, adelante. Muchas gracias, Román. Me alegra tener esta oportunidad de conversar y compartir algunas ideas y consideraciones para introducir este interesante intercambio entre actores del sector privado. El tema es obviamente nuevo, muy complejo y delicado, pero también nos da una grande oportunidad, me parece, para reconsiderar un poco la relación entre empleadores y empleados y la importancia del bienestar de sus familias y sus niños en esta relación. Siguiente, por favor, Francisco, gracias. De momento la situación en la región es la siguiente. Las escuelas están cerradas en 23 países y 12 territorios de la región. Significa que hay más de 140 millones de niños y niñas desde preescolar hasta la secundaria que están afectados por esta situación. Además hay más de 12 millones de niños y niñas y adolescentes que están fuera de la escuela.
Y en total se supone que el 95% de la población de alumnos en la región están afectados. Siguiente, por favor. Por supuesto, eso implica la interrupción del ciclo regular educativo, pero se tiene que entender que no se trata solo del ciclo escolar, pero también de la interrupción para los niños más pequeños del proceso de aprendizaje, que es tan importante en esta periodo de su vida, y quienes en situación de interrupción de centros preescolares depende totalmente este proceso, depende totalmente de la disponibilidad y el involucramiento de los padres y cuidadores. Este cierre de escuela también limita el acceso a servicios que acompañaban la escuela, como la alimentación, salud, las actividades extracurriculares y el apoyo psicosocial. Para la primera infancia, la situación significa el cierre de los centros de atención, guarderías y a la vez los padres y madres que se quedan en casa. Con el regreso a la oficina, para millones de trabajadores, esta dinámica va a cambiar y generar nuevo estrés. Siguiente, por favor. El regreso al trabajo puede ser un alivio para algunos, pero también creará estrés para todos los padres y también para los niños. El estrés para los padres, de los padres y de los empleados puede ser relacionado con el cuidado, por supuesto, de los niños y la organización logística, quién va a encargarse de ellos, qué riesgos eso va a crear, cómo asegurar la continuidad del cuidado y del aprendizaje en esta situación. El estrés puede ser también, por supuesto, relacionado con el riesgo de contagio de los miembros de la familia y también relacionado con la distribución de la carga de cuidado y de la educación. La ausencia de un miembro de la familia que regresa a su trabajo puede significar mucho más carga para los miembros que se quedan en casa con niños, que puede generar más estrés para ellos y aumentar la probabilidad de violencia también. El estrés para los niños puede ser relacionado con la indisponibilidad, la ausencia de los padres que regresan a su trabajo después de pasar tanto tiempo juntos en la casa, y puede ser también relacionado con el malentendido resultante del cierre de las escuelas mientras los negocios se reabren. Siguiente, por favor. Esta situación entonces requiere por parte de los empleadores considerar todo lo que significa el regreso al trabajo para sus empleados y sus empleadas. Se necesita tomar en cuenta las condiciones y necesidades de sus empleados, contar con informaciones sobre la situación de sus empleados, composición familiar, desafíos particulares, para identificar quiénes pueden tener más dificultad en regresar al espacio físico de trabajo, pero también entender sus miedos, sus ansiedades particulares. Se requiere también plantear modelos mixtos desde turnos rotativos hasta continuación del teletrabajo o de acuerdo continuación del teletrabajo. También asegurar la prevención de los riesgos de contaminación en el lugar de trabajo, pero también en la casa. Brindar herramientas concretas y mensajes para el manejo del estrés y evitar el burnout profesional y parental en esta situación tan particular. Y se puede también considerar medidas posibles siempre que se prioricen y garanticen la seguridad y los intereses del niño, como por ejemplo proporcionar informaciones sobre la disponibilidad de los servicios de guardería o asegurar prestaciones para el cuidado de los niños, colaborar con proveedores externos de atención infantil o organizar centros de atención infantil en lugar de trabajo cuando sea necesario, posible y seguro por los niños, por supuesto. También se puede considerar brindar a sus empleados y empleadas herramientas y mensajes de parentalidad positiva y crianza cariñosa y sensible a las necesidades de los niños en esta situación tan particular. Siguiente, por favor. Nuestra colega de la OIT ya nos ha recordado que UNICEF con la OIT y UN Women han publicado esta guía para compartir buenas prácticas del mundo laboral para apoyar a las familias y mitigar las consecuencias negativas derivadas de la crisis. Y yo quería también, siguiente por favor, yo quería también recordar que UNICEF ha producido varios materiales para apoyar a los padres y cuidadores en esta crisis, para hablar con los niños sobre el COVID-19, para proporcionar a los padres y cuidadores apoyo psicosocial y recomendaciones para manejar la situación, para proporcionar consejos para comprender y afrontar los cambios en los niños en situación de aislamiento social y de confinamiento, y para proporcionar también consejos sobre la gestión del teletrabajo, del trabajo desde casa, mientras se cuida de los niños pequeños. Y aquí he terminado y agradezco la atención. Muchas gracias, Román.
Muchas gracias, Yannick. Serán muchas preguntas en cuanto de si vamos a compartir esta información. Sí, al registrarse al webinar nos dejaron sus datos, tenemos sus correos. Entonces vamos a mandar en seguimiento al webinar el link con el mismo webinar, las presentaciones y todas las guías y referencias que se mencionan en estas presentaciones. Ahora cedo la palabra, por favor, a Mauricio López González. Mauricio es director ejecutivo de la Red Colombiana del Pacto Global de Naciones Unidas. Mauricio es catedrático universitario con 37 años de experiencia. Es también vicepresidente técnico de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones y es autor y coautor de varios libros y manuales ambientales para pequeñas y medianas empresas. Es también conferencista y experto en sustentabilidad. Mauricio, gracias por estar con nosotros. Te escuchamos. Bueno, Te encargo ser breve para poder seguir sí, ni más falta. con el panel. Claro que sí, un gran saludo a todos los participantes de todas las regiones. Y yo, afortunadamente, ser el tercero le facilita a uno, porque uno suscribe la totalidad de lo que nuestros dos anteriores expositores, Olga y Yannick, han hecho. Yo quisiera solamente recordar unos elementos sustanciales. Hay una duda muy grande y es, ¿qué se va a hacer después? La preocupación mayor también es que a veces solamente se está mirando desde el lado de la visión de un solo lado, que es la del trabajador, y a veces tampoco tenemos en cuenta la visión de ese empresario que también tiene angustias. Y yo creo que allí hay que mirar, y lo voy a resumir en 3 pasos que se pueden dar. El primer paso, que ya pasó, fue de la calle a la casa, donde hubo necesidad que mentalmente tanto el empresario como el trabajador tuvieran una visión de acomodo físico y de acomodo psicológico. Eso es lo que hemos estado, por lo menos en Colombia, desde el 20 de marzo. Vamos a cumplir ya casi 2 meses y medio de esta situación. Se anuncia que el 1 de junio ya viene una desescalada mayor. Segundo paso, que es el que vamos a vivir, de la calle al trabajo, de la casa a la calle. Y esto viene acompañado de una palabra fundamental: temor del que sale a la calle, y una expectativa muy grande del empresario por querer recuperar el tiempo perdido. ¿Cómo se compagina eso? Lo voy a decir con franqueza. Todavía estamos todos en plena construcción y en ensayo y en error. Y muchos de los temas se dicen ahora en la que llama en Colombia la desescalada inteligente, o sea, cambiar el confinamiento obligatorio por un confinamiento inteligente, un aislamiento inteligente, implica necesariamente cambios de horario. Y esos cambios de horario implican elementos de reflexión del empresario y de reflexión de parte del trabajador. Y a eso le sumamos el tercer elemento, que es la incertidumbre de dejar los niños en la casa. Viene entonces un fenómeno de absoluto temor en las 3 condiciones: el empresario, la persona mamá o papá que salen a la calle o ambos, y quién se queda con los niños en la casa. Y allí la respuesta necesaria es que tiene que haber una absoluta flexibilización de los esquemas de horarios, porque también hay que entender que ha habido una productividad interesante desde el tema de la transformación digital. Pero ojo, falta un paso 3 que a veces no se nos está olvidando: volver a la casa, porque nadie está diciendo que de pronto las cuarentenas vuelvan a volver. Y entonces también hay que aprovechar para ir reacomodándonos en esa visión y ver cómo vamos pensando desde ahora en eventuales estadios negativos de volver a la cuarentena, porque si no serían procesos de mucho cambio sin tener esa visión. Por eso, y resumiendo claramente, 1, ir venciendo los miedos, definitivamente venciendo los miedos, tanto del trabajador como del empresario.
El empresario que a veces está desconfiado de que dejar mucha gente en casa es problemático para su negocio. Habrá que mirar en cada caso qué es lo que se va dando. Para la persona que va a salir, también aprender que tiene que tener todos los cuidados completos. Y por supuesto, lo más importante aquí, ver cómo no se pierde ese tiempo de los niños y de los adolescentes en la casa. Allí es donde está el verdadero reto. Eso es lo que yo creo que debemos pensar. En Colombia, muchas compañías ya están comenzando a trabajar en esto, pero reitero, todavía estamos jugando a pruebas y errores, porque no estamos tan seguros, porque tenemos el temor de salir y el temor de regresar. Por supuesto, con la palabra mágica esencial, y es preservar el mayor número de empleos posibles en las mejores condiciones posibles y con la mayor atención al núcleo de los muchachos y niñas y jóvenes que están todavía y que se van a quedar en la casa. Esos son los riesgos que estamos mirando y que queríamos, Romain, exponer acá como una realidad. Prueba y error, infortunadamente, porque no hay esta nueva normalidad o una mejor normalidad como lo presentó ahorita la primera diapositiva que presentaste, es la realidad que hay que acomodarnos. Pero eso no se hace de la noche a la mañana porque hubo necesidad de apenas sobrevivir para pagar nóminas, pedir los créditos si es del caso. Las personas que han sostenido sus empleos, aprender a manejar estos computadores de alguna manera para poderse a medio acomodar. Y esas son las realidades que queríamos mostrar. Prueba y error, infortunadamente, y tenemos que aprender de todos los que van avanzando, mucho más que nosotros. América Latina tiene una gran ventaja. Hoy la más desventaja porque es el centro de la pandemia, pero nos tocó el aprendizaje de todos los demás que ya venían con esto. Nosotros vamos en la cola del aprendizaje por cuenta del uso horario, que ya no es horario sino semanal, pero ese es el que tenemos que ir recogiendo para que todos nos puedan ayudar a lograr ese reacomodo de calle a casa, casa a calle y eventualmente yo no quiera nuevamente de la calle a la casa. Gracias. Con esto terminó mi primera intervención. Muy amable. Gracias, Mauricio. Muchas gracias, Mauricio, y creo que es muy interesante lo que nos compartes sobre la total flexibilidad y la importancia del diálogo, ¿no? Entender las necesidades de nuestros colaboradores, establecer este diálogo continuo para ajustar. Pues sin más contexto, vamos a entrar ahora con el panel. Nos acompañan el día de hoy tres panelistas empresariales. Primero tenemos el gusto de tener con nosotros Gustavo Rodríguez, que es CEO de Terpel en Panamá. Gustavo es un profesional en mercado y publicidad, con estudios complementarios en comunicación estratégica y servicio al cliente. Tiene más de 30 años de experiencia en el sector energético y automotriz, de los cuales 22 se ha desarrollado en Terpel, que es una empresa donde se desempeñó como country manager para Gacel en México y CEO de Terpel en Panamá actualmente. Es apasionado por la innovación y por la implementación de iniciativas de valor al servicio de Panamá. Por si no saben, Terpel es una empresa de gasolineras y de energía en Panamá, que ha sido considerado como industria esencial y no ha parado de trabajar. También nos acompaña en bienvenido Gustavo, también nos acompaña en este panel Cici Áñez, la gerente de comunicaciones y responsabilidad social empresarial de Farmacorp en Bolivia. Cici lidera la comunicación a nivel nacional de una de las empresas más grandes de Bolivia, que es Farmacorp, entre las 10 que más aportan al país según el ranking de Merco. Fue reconocida por la revista internacional especializada en negocio Forbes como una de las 10 empresas con mayor enfoque en clientes de Sudamérica. Gracias, Cici. Farmacorp, como lo dice su nombre, es una empresa farmacéutica que tiene sucursales en casi todos los rincones de Bolivia. Igualmente nos acompaña Alberto Almendrés, presidente ejecutivo de la Cámara Oficial de Comercio Española. Alberto es presidente de Eurocámaras, también presidente de la Cámara de Comercio de España en Perú y finalmente vicepresidente de la Asociación de Cámaras Binacionales de Perú. También es director general de SM Perú.
Alberto es economista con larga experiencia internacional en empresas de distintos sectores, tamaños y tipología, el sector mediático, el sector de educación, sectores industriales y de servicios. Pues bienvenido a los tres, muchas gracias por darse el tiempo de acompañarnos. Vemos mucho apetito y el número de participantes lo manifiesta. Somos 365 conectados en este momento, como todos los días de un año. Quiero empezar este panel con Gustavo de Terpel. Gustavo, por favor. Terpel no ha suspendido sus operaciones en Panamá en esta crisis sanitaria. ¿Nos podrías, por favor, contar cómo Terpel navegó estos momentos de cara principalmente hacia sus empleados, que son padres y madres, cuidadores de niños, en un contexto donde muy rápidamente en Panamá se cerró la escuela y no se ve pronto el regreso a esta escuela o guarderías, ¿no? Gracias, Gustavo. Adelante. Gracias, Román. Buenos días para todas y todos. En realidad, honrado de participar en este panel junto a Sisi y Alberto. Realmente un panel con una trascendencia muy, muy relevante y más oportuno no podía ser porque ayer precisamente inició o se notificó, se comunicó que Panamá comenzaba su desconfinamiento y por consiguiente, a partir de la próxima semana, las personas van a poder estar saliendo de una manera mucho más continua y reactivándose las actividades. Como bien decías, Terpel no pudo suspender sus actividades. Nosotros trabajamos 24 horas al día, 365 días al año. Tenemos que seguir operando todas nuestras estaciones de servicio y tiendas de conveniencia. Operamos en 7 países: Chile, Colombia, Perú, Ecuador, República Dominicana, Panamá y Estados Unidos. ¿Qué hemos hecho para poder sortear esta situación? Afortunadamente nosotros ya veníamos trabajando en una serie de prácticas como el hecho de venir implementando poco a poco el teletrabajo lo que sí nos llevó esta situación fue a hacerlo no en meses o en un año, sino hacerlo en prácticamente una semana. Nosotros a mediados de marzo ya teníamos todo el personal administrativo trabajando con teletrabajo y para eso era importante inicialmente darle todas las herramientas que se requirieran, desde un laptop, que seguramente algunas personas no lo tenían su computador de escritorio, etcétera, hasta su router para poderse conectar. Más adelante comenzamos a implementar el tema de asegurar un buen espacio de trabajo. Entonces eso nos ayudó a poder sortear esa situación y que no paráramos. Realmente la compañía en ningún momento se detuvo. Todo lo contrario, pudimos seguir operando de una manera bastante fiable y bastante regular. En cuanto a las tiendas y personal administrativo, teníamos un censo el cual actualizamos muy rápidamente para ver cuáles eran las personas más vulnerables y prestarles especial atención, asegurando que esas personas sí o sí permanecieran en sus casas porque lo más relevante en este momento era cuidar la salud de esas personas y sus grupos familiares y sus núcleos familiares. Entonces, en eso nos concentramos en esos primeros días de confinamiento. Posteriormente empezamos ya a trabajar un poco más en darles algunas herramientas para que llevaran de una mejor forma su confinamiento. Herramientas como asegurarse que los horarios se cumplieran, que no tuviéramos horarios 24 horas, porque como estás en la casa y te puedes conectar en cualquier momento, etcétera, entonces a cualquier momento te puedo llamar, puedo programar una reunión, etcétera, etcétera. No, vamos a organizarnos en horarios, vamos a asegurar que estos se cumplan. Nosotros en las oficinas veníamos desarrollando pausas activas, entonces las llevamos también a los hogares, pausas activas, e incluso incorporando a todo el personal de la familia, a los niños, si vivían con sus papás, si vivían con sus tíos, etcétera, etcétera, tratando de sumar a estas pausas activas a todas estas personas. Los acompañamos también en términos de ayuda psicológica, en ayuda de acompañamiento para
lograr sortear de la mejor manera esta incertidumbre que, como ya bien decían las personas que tuvieron sus intervenciones inicialmente, nos llevan a tener unos niveles de ansiedad muy altos y eso nos lleva a tener un estrés. Y la ansiedad sumada al estrés, eso se vuelve en poca productividad, se vuelve en no bienestar. Y el no bienestar se vuelve en poca productividad. Y al contrario, si logro tener bienestar y logro tener a las personas trabajando de una manera adecuada, con buenas condiciones, con condiciones de bioseguridad, tratando de minimizar esa incertidumbre, puedo asegurar la productividad de esas personas. Y ahí hay otra palabra fundamental que también la escuchaba anteriormente, y es el tema de confianza. Tengo que confiar en que las personas van a hacer su trabajo, van a cumplir con su chamba en mexicano, van a cumplir con su camello en colombiano, van a realmente hacer sus funciones y cumplirlas. En este momento ya en pleno siglo XXI el horario se vuelve y pasa a un segundo plano. O sea, creo que ya todos tenemos que ser lo suficientemente responsables y tener la suficiente confianza para no estar pendiente que si llegó a las 8, que si salió a las 5, nosotros ya estábamos a punto de implementar los horarios flexibles eso es un tema extremadamente relevante porque eso nos va a permitir hacia adelante asegurar que no saturamos los transportes públicos, que no saturamos las vías, que somos mucho más eficientes y obviamente que logramos mejorar de la mejor forma el bienestar. Entonces, eso es en principio lo que hicimos durante la cuarentena, un acompañamiento continuo y permanente a nuestro personal. En el caso de las estaciones de servicio, que era complejo, una rotación de horarios bastante preciso en función de qué horarios le permitían mejor a cada uno de nuestros funcionarios de cara también a su entorno familiar. Si el esposo trabajaba de día, oye, a ti te sirve más el horario de la tarde, de la noche, etcétera, etcétera, y así poder flexibilizar mucho mejor los horarios para no parar operaciones y no generar un problema adicional en los hogares. Además, quiero contarles, nuestros volúmenes cayeron de una manera importante y pese a eso, desde Casa Matriz, la directriz fue no se despide absolutamente ninguna persona, vamos a seguir todos trabajando, vamos a superar estos meses complejos, vamos a salir de esto fortalecidos y eso además nos va a asegurar un mayor compromiso por parte de nuestros colaboradores. Y ya para finalizar, tuvimos herramientas como una que implementamos que fue Terpel Contigo y tu familia en casa, que buscaba básicamente dar herramientas para fortalecer el aprendizaje de los niños y niñas cuando en algún momento los colegios tuvieron un vacío porque algunos no estaban preparados, las universidades no estaban preparadas para este cambio tan radical al teleestudio. Entonces, básicamente eso fue lo que hicimos. También, recomendación importante ante esta incertidumbre, la podemos sortear y la podemos afrontar con mejor comunicación, con mayor confianza, con mucho respeto a los horarios, mucho respeto de las actividades que tenemos que realizar. Y obviamente con un tema, y eso nos lleva a un tema de equilibrio. El equilibrio es otra palabra aquí fundamental que no podemos perder de vista. El equilibrio entre el trabajo y la vida en casa. Entonces, de esta forma lo hemos afrontado. Gracias, Gustavo. Muchas gracias. Muy interesante la experiencia. Ahora quiero, por favor, preguntar a Sisi para Pharmacorp. También Pharmacorp es una industria que ha tenido que seguir atendiendo, por lo menos en cierto número de sucursales. ¿Nos puedes contar un poco cómo ha sido esta adaptación y cómo están viendo las cosas evolucionar, entendiendo que tampoco hay pronto acceso a escuelas y guarderías, los padres siguen enfrentando los retos que tienen, pero tienen que ir cada vez más a trabajar? ¿Qué está haciendo, por favor, la empresa Sisi en este momento? Bueno, gracias Román, buen día a todos. Como Pharmacorp agradecemos la oportunidad de participar en este espacio para poder compartir nuestra experiencia
como empresa desde Bolivia y 100% boliviana. Gustavo hablaba de que en este momento tenemos que confiar, la confianza debe ser ejercitada entre la empresa y los colaboradores y viceversa. Yo quiero agregar de que también esta situación nos ha puesto en una interdependencia que nos obliga prácticamente a practicar la cooperación, porque en el intercambio de experiencias es que vamos a poder lograr mejorar nuestros procesos y aprender de lo que están haciendo otros, sea dentro de nuestros países o en la región, porque no hay recetas. Quiero tomar un minuto, por favor, para contarles lo que es Farmacor. Es una empresa que tiene 83 años de historia, es la farmacia más grande e importante de Bolivia, la cadena de farmacias, y nuestro propósito como empresa es cuidar de la salud y el bienestar de las familias en el país. Actualmente tenemos presencia en todo el territorio, llegamos a los 9 departamentos de Bolivia, contamos con 125 sucursales. Eso como contexto del rubro y de nuestra responsabilidad y nuestro propósito como parte de esta cadena de atención sanitaria. Sin duda este virus nos ha puesto a todos en el futuro, nos ha lanzado al futuro, en muchos casos sin brújula, y nos ha puesto frente al espejo, ¿no? Como seres humanos individuales, como empresas, como sociedad, y ahora es inevitable que nosotros y nuestras corporaciones saquemos lo que tenemos dentro o veamos resultados de procesos hechos o de la ausencia de esos procesos dentro de nuestras operaciones. Pero yo les quiero compartir hoy acerca de Farmacor dentro, cómo hemos afrontado este desafío, los riesgos y las oportunidades que esta pandemia nos ha impuesto en estos 67 días ya que llevamos de confinamiento, en los últimos días con un afloje, digamos, de las medidas extremas que se tomaron para poder contener la pandemia. En estos 67 días hemos enfocado nuestra operación y nuestra gestión al cuidado de nuestro personal, principalmente al personal de punto de venta. Tenemos 125 tiendas en todo el país y nuestro personal es fundamental porque de esa manera con nuestra operación se garantiza que la ciudadanía tenga acceso a los medicamentos. Les voy a dar algunas cifras, por favor, porque me parece importante, como mencionaba, conocer cuál es la composición de nuestro talento humano, de nuestra fuerza de trabajo, para poder responder a sus necesidades y tratar a cada uno de ellos como seres individuales y responder a sus necesidades de una manera integral. En Farmacor somos 1.860 trabajadores. El área corporativa estamos trabajando desde casa desde el 18 de marzo. Hemos sido una de las primeras empresas que empezó con el teletrabajo y se adecuó todos los sistemas, se brindó todo el equipo para que las personas puedan seguir el trabajo desde casa. Por la naturaleza de la compañía, somos una farmacia, no se puede parar la operación, tenemos farmacias 24 horas en todo el país y en una situación como esta es indispensable la operación nuestra. Las cifras que les voy a compartir corresponden al 94% de nuestro personal que completó un censo que realizamos con ese objetivo precisamente de conocer por dentro cómo estaba compuesto, cómo está compuesta nuestra fuerza de trabajo y mejorar nuestras herramientas de apoyo y soporte en este momento. Nos vamos a centrar en el punto de venta a quienes para quienes hemos volcado todo nuestro esfuerzo para poder informarlos, protegerlos y contenerlos porque están en el punto de venta, están en una primera línea de atención a los clientes. Del total de nuestros colaboradores, el 54%, es decir, 948 personas tienen hijos menores de 18 años. La cantidad de niños que dependen de sus padres, que son funcionarios de Farmacor, es, atención con esta cifra porque no es menor, 1.478 niños, niñas y adolescentes. Y aquí es importante parar un poco para poder resaltar la importancia y el impacto que tiene un empleo de calidad en la vida de estas familias y por supuesto también de los niños. Estos 1.478 niños, niñas y adolescentes, hijos de funcionarios de Farmacor, tienen acceso a educación, a salud, a diversión y sus padres reciben información acerca de los derechos de la niñez y cuál es la responsabilidad de ellos como padres.
Otro dato importante es que el 38,5% de nuestro personal vive con sus padres o sus hermanos, y esto puede ser quizá porque gran parte de nuestro personal es millennial, cerca del 85% de las personas que trabajan en Farmacorp son millennials. En ese sentido, conociendo y entendiendo los contextos, tenemos mayores posibilidades de darles herramientas. Pero los números siempre parecen fríos, pero hay que ir más allá de la cifra, porque después de la cifra vamos a ver y vamos a encontrar a un ser humano, vamos a encontrar una vida y luego una familia, a niños, a padres que dependen de él para tener una mayor claridad y como empresa asumir una mayor responsabilidad también de apoyarlos como personas de manera integral. El trabajo es uno de los pilares fundamentales de la existencia del hombre. Y si la persona encuentra en su trabajo empatía, encuentra oportunidades equitativas, una remuneración justa, realización profesional, sin duda que eso va a tener una repercusión en otro de los pilares que es fundamental, que es la familia y por ende en los hijos, en los niños. Es como una cadena, ¿verdad?, donde cada eslabón cuenta y cumple una función primordial. Entonces, cada eslabón, entendiendo de que la empresa es un eslabón de esa cadena, debe cumplir, asumir su responsabilidad en la vida de ese funcionario. En Farmacorp hemos tomado en cuenta cada uno de estos aspectos, hemos enfocado nuestros esfuerzos en las personas, o mejor, en la persona, porque cada uno es un ser único e individual, y hemos venido trabajando en 4 áreas específicas para el cuidado, apoyo y protección de nuestro personal. Algunos de estos programas que se han desarrollado se han continuado y se han adaptado a la situación, otros han sido creados en función a las necesidades que hemos ido viendo de nuestro personal. Se ha trabajado en seguridad física, en seguridad biológica, en información, adiestramiento con enfoque en lo personal, en lo familiar y en la seguridad emocional. Con estos 4 programas hemos podido proteger a través de protocolos de bioseguridad que hemos confeccionado específicamente para toda nuestra cadena logística, para protección de nuestro personal. Se les ha dotado de protección, se les controla para que ellos mismos puedan tener conciencia de que deben cumplir cada uno de los protocolos. Se ha acondicionado de manera segura el lugar del trabajo, se les da talleres, capacitación permanente. En el pilar de información y adiestramiento hemos habilitado nuestros canales de información exclusivos para poder enviarles material, que pueden ser piezas gráficas, audiovisuales, material preparado exclusivamente para ellos, donde se les asesora y se les guía en lo laboral, pero también en lo personal y en las acciones con la familia. Se les capacita permanentemente en gestión de crisis, en manejo de estrés, de las emociones y de las situaciones que pueden estar atravesando en lo personal y en lo familiar. La seguridad emocional es muy importante también para poder tener productividad en cada uno de nuestros colaboradores. En esa línea tenemos un departamento de bienestar que durante todo este proceso se ha mantenido con atención 24 horas disponible con nuestros profesionales psicólogos internos para poder atender cualquier requerimiento, pero también en un momento eso ha sido desbordado porque al ser personal que sale a la calle a trabajar se enfrenta con diferentes situaciones y quien llega a una farmacia no llega en las mejores condiciones o personales o tiene alguien enfermo en casa. Es así que se ha reforzado con un gabinete de profesionales psicólogos externos que están disponibles para atender al personal si así lo requieren. Las relaciones familiares también es muy importante. Para eso hemos desarrollado un programa que se llama Héroes, donde nuestro personal recibe apoyo, soporte a través de una orientadora familiar para que los pueda guiar al manejo, al conocimiento, manejo y gestión de las emociones propias y también del entorno familiar. En este momento, como todos nos enfrentamos a la incertidumbre de cómo se viene eso de la nueva normalidad, nadie lo sabe. ¿Qué va a incluir? Creo que la nueva normalidad la vamos construyendo día a día, así como hemos venido construyendo en este proceso la adaptación a nuestras nuevas maneras, a nuestros nuevos horarios, a asumir nuevas responsabilidades
dentro de la casa. ¿Cómo es que estamos encarando este retorno a la oficina? Se ha diseñado un plan denominado Retorno Seguro. Desde hace poco más de un mes se ha hecho un levantamiento de información con cada área, donde se ha logrado establecer a través de, basados en las funciones que desarrollan nuestros colaboradores, en base a esas funciones, cuáles son imprescindibles que vayan a la oficina, cuántas veces a la semana, cuántas horas, cuántas de esas funciones es necesario que vayan a la oficina. Esa es la segunda categorización. Y también se ve cuántas veces a la semana, cuántas horas, y las tareas que pueden seguir desarrollándose de forma remota. En este plan Retorno Seguro, nuestro enfoque y nuestra prioridad es que continúe la mayor cantidad del personal trabajando desde sus casas. Nuestro personal de punto de venta ha tenido flexibilidad, tiene flexibilidad en los horarios para su abastecimiento, para todo lo que tenga que desarrollar en sus casas. En el caso de las mujeres embarazadas, actualmente tenemos 48 mujeres en etapa de gestación, de las cuales la mayoría, 35, están con licencia COVID, no van al punto de venta. Al inicio también de que se hizo el censo, se estableció cuál era el personal que podría ser considerado grupo de riesgo con alguna enfermedad de base, y se reubicó o se le reasignó alguna tarea, y en caso de que no aplicara la reasignación de tareas, se determinó licenciarlos y dejarlos en sus casas para poder protegerlos. Gracias, sí, sí. Sí, perdón, que te interrumpa. Muchas gracias y de verdad muy interesante ver todas las estrategias que están desarrollando. Quiero dejarte tiempo también para que desde la COSEP, que Alberto nos pueda compartir, ¿no? Un poco como cámara, qué rol están viendo, pueden tener, ¿no? En este pues plan de regreso a una cierta normalidad, cómo creen que la cámara puede jugar un rol y qué tipo de rol creen poder hacer, ¿no? También les vamos a proyectar en pantalla una pequeña encuesta por si quieren ir contestando a los participantes, pero te escuchamos, Alberto. Bueno, buenas tardes, o perdón, buenos días a todos. Un placer y un honor considerarme. Yo voy un poco, y además voy rápido porque creo que ya se han dicho muchas cosas. Yo tengo dos sombreros. Hay un sombrero me dedico a la educación, con lo cual conozco bien los impactos que van a sufrir y que estamos sufriendo. Y dos, hay una mirada empresarial un poco más elevada, más arriba, más allá del impacto real de cada empresa, por una razón. Aquí tenemos que poner en la mesa el tejido empresarial. Hay un tejido formal y un tejido informal. Evidentemente, estamos hablando de empresas, de acciones, de cómo vamos a poder atender a los empleados, pero claro, el mundo informal no atiende a los empleados, y esos también van a tener impactos sociales en su casa. Esto es algo que nadie tenía. Ninguna empresa tiene experiencia, más allá de algunas empresas muy grandes que ya venían trabajando con una mirada de servicio digital, servicio empresarial. Entonces, no hay experiencia. Nadie tiene experiencia. En 60 días hemos implantado, en muchos casos, muchas empresas en función de los tamaños, porque no debemos olvidar también los tamaños de las empresas. No es lo mismo una pyme que una gran empresa a la hora de poder hacer medidas de teletrabajo, medidas de... Yo voy un poco más allá. Yo defino más como conciliación. La conciliación es algo mucho más general. Creo que es la palabra que vamos a tener que utilizar a partir de ahora, conciliación. Lo mencionabais antes en uno de las presentaciones. Evidentemente, nadie tenía previsto y cada sector se va a mover de una manera. Es muy difícil para la industria extractiva, para la industria en general, para la industria que tiene, o para la empresa de servicio de atención al cliente, o para la empresa de seguridad o de limpieza, poder hacer ya inmediato una conciliación. Es complicado, hay que trabajar, tenemos que construir. Por eso desde la Cámara nosotros, como gremio empresarial, ¿no?, que recoge sensibilidades diferentes de diferentes empresas y de diferentes realidades, podemos empezar a ser una especie de faro que guíe un poco a las empresas cuando no. Y precisamente no es a las grandes. Las grandes ya tienen áreas y departamentos y quizá un potencial económico para poder hacer determinadas cosas. No olvidemos que hoy nos encontramos con una empresa
con incertidumbre, como hablaba antes Mauricio, pero también nos encontramos con un empleado. A mí la palabra trabajador me suena a siglo XIX, con un empleado, con un colaborador que está abrumado, que está nervioso, que está tenso, que puede perder su trabajo, a lo mejor lo ha perdido su esposa o su familia, que lógicamente le obligan a teletrabajar, tiene además que estar atendiendo la educación de su hijo porque tampoco estaban preparados, en general en Latinoamérica y en casi ninguna parte del mundo, para tener una educación totalmente virtual. Como no estábamos preparados, y habéis presentado, donde el 95% de los alumnos o de los estudiantes van a seguir prácticamente hasta final de año con una mirada virtual, pues lógicamente todo eso abruma a las familias. Entonces, desde la Cámara lo único que podemos hacer como gremio es crear cosas. Yo a nivel empresa, ¿qué he hecho? Yo tengo una empresa de 103 personas, un grupo educativo, entonces efectivamente nos dedicamos a la educación. Tengo en Perú el 70% son mujeres. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Lo que hemos hecho es un manual. Hay que enseñar a las personas cómo se hace, cómo se trabaja en casa. Nosotros mismos, como directivos, somos los que tenemos el liderazgo y somos los que tenemos que llevar a la gente a enseñarles a teletrabajar. Pero no sabíamos. Con lo cual tenemos todavía muchas incertidumbres que nos van a ir marcando el camino. No vamos a poder pretender de aquí a final de año tener un teletrabajo perfecto. Seguramente esto ha llegado para quedarse y lo vamos a tener que hacer hacia el final. Yo leía algunas de las preguntas de los participantes, de los que nos estaban escuchando, que lógicamente tenían que ver, oye, estoy en casa, ¿qué hago con mi hijo? ¿Qué hago con mis hijos? ¿Cómo hago para hacer? Las empresas se tienen que cambiar, están reinventándose muchas de ellas. Y lógicamente las familias las tenemos metidas en casa, muchos de ellos muy nerviosos, y les tenemos que enseñar. ¿Cómo se le puede enseñar? Permitiendo esa conciliación que yo hablo y que digo, conciliación horaria. Nosotros en nuestra compañía hemos entregado un manual de recomendación sencillo, que la gente interprete desde planificar una actividad, desde mantener horarios. Les tenemos que enseñar, utilizar herramientas digitales que existen, pero no olvidemos que la realidad, y seguramente muchos de los que nos están escuchando hoy, se habrán levantado a las 8 de la mañana, habrán tenido que dar de desayunar a sus hijos, habrán tenido luego que una llamada de un cliente o de un proveedor, a la vez han tenido un correo del jefe, a la vez están esperando a ver si pues, los chicos pueden empezar a estudiar. Si tienen la suerte de tener una computadora, puede ser que no tengan y le tengan que sentar delante de la televisión con los programas que hace el gobierno. Y lógicamente todo eso crea, pues, y además no puede salir a la calle. Felizmente hay países que van más adelante, pero hay velocidades de países que no. En Perú, por ejemplo, no podemos todavía salir a la calle. Entonces, evidentemente, todo eso lo que crea es que nosotros, gremialmente, vamos utilizando y vamos juntando lo que hacen las grandes empresas para poderles bajar. Porque a una pyme que tiene 3 trabajadores, cuando le decimos que tiene que intentar ayudar a teletrabajar a esas personas que forman parte de su equipo, pues la respuesta que puede darnos es: yo no puedo, porque tengo que pagar 3 empleados y no puedo darles unas determinadas maneras. Entonces tenemos que empezar a enseñarles a que a veces eso es positivo y que ayudando a conciliar a las personas podemos tener mejores empleos, mejores talentos, empleados mucho más satisfechos. Y, lógicamente, la productividad no va a bajar. Hoy las empresas, el primer riesgo que tenemos es no sabemos si van a marcar la gente, si le queremos que aparezca con la pantalla encendida o apagada, o queremos que estén disponibles hasta las 8 de la noche, con lo cual esclaviza. Hace poco, en una reunión, una de las grandes compañías de telecomunicación nos decía que los picos de conectividad hace 3 meses eran 2 horas por la mañana, 2 horas por la tarde-noche. Hoy en día los picos de conectividad son 12 horas diarias, desde por la mañana hasta por la tarde-noche. Lógicamente, todo eso es algo que las empresas tenemos que estar ajustando y principalmente no tenemos posibilidades. Muchos de los padres de familia tienen que ir a trabajar porque ya empiezan las desescaladas. Y entonces, ¿cómo dejan a los hijos en casa? ¿Con un cuidador, una cuidadora? ¿Cuáles son ese protocolo sanitario? Ahí hay vértigo. Evidentemente, la empresa no puede sustituir, porque no todas las empresas tienen esa capacidad. Hay empresas grandes que lo pueden hacer, pero hay empresas pequeñas que no. Y a lo mejor hay que buscar ideas que quizá a veces ahora nos parezcan peregrinas, pero que puedan ser desde pagar la empresa a la cuidadora, o si no, reducir la jornada durante un tiempo. Tiene que ser para siempre, sin reducción de salario,
de tal manera que permita a esa persona conciliar y poder trabajar tanto en la empresa como con su familia. Lo digo a efectos de empresas que tengan, pues, por ejemplo, limpiadoras o que tengan industrias donde tienen que tener una presencia física. Entonces, nosotros desde la Cámara lo que hacemos es precisamente visualizar todas esas acciones, intentar compilarlas y compartirlas con empresas que quizá no tienen ese potencial, porque al final tenemos que intentar, como empresarios que somos, llegar a todos. No olvidaremos o no olvidemos que para una empresa lo más importante son dos cosas. Eso es una modestísima opinión. Evidentemente habrá detractores, ¿no? Que son las personas que trabajan en ella y las personas que confían en ella. Los empleados, los colaboradores, son personas que trabajan en ella y confían en ella. Y nuestros clientes son las personas que solo confían en ella. Entonces, claro, una empresa se debe a sus clientes y a sus colaboradores. Pero en estos momentos, nosotros, gremialmente, lo que intentamos es juntar las dos cosas para que la empresa no dejemos en el camino. Los datos que presentabais, con tasas de paro importantes... Alberto, perdón que te interrumpa, de verdad, no nos da espacio, no nos da espacio para cuántas cosas tenemos que compartir, y quería darles un minuto a cada panelista empresarial para que pudiera concluir. Entonces, ahorita regreso contigo. Quizás sí, te doy primero el micrófono si quieres darnos 2 tips o 3 tips para los asistentes sobre qué recomiendas adelante. De verdad, por favor, bullet points, porque ya estamos fuera de tiempo. Bueno, mucha comunicación creo que es importante, pero esa comunicación bidireccional, el poder emitir mensajes que como compañía o como corporación necesitamos que nuestro personal conozca, pero también escuchar y también poder atender las necesidades de nuestro personal interno, que sea una comunicación honesta, que sea una comunicación transparente, que sea un trabajo continuo, que si no se ha empezado a hacer antes, se comience a hacer ese de demostrar un verdadero interés por el ser humano que hay en ese trabajador. Muchas gracias. Sí, Gustavo, 2, 3 recomendaciones que quisieras dejarnos. Mira, ya sí lo decía, la comunicación es primordial. Aquí no hay fórmulas mágicas, ni nadie sabe qué vamos a tener hacia adelante. Así que tenemos que estar en constante comunicación, en constante alerta, en constante monitoreo de cómo se van llevando a cabo las diferentes situaciones, circunstancias. Un tema práctico, asegurar y mantener los horarios flexibles y mantener, obviamente, el teletrabajo. El teletrabajo llegó para quedarse. Hay que asegurar que el teletrabajo se lleve de una buena forma, que no atente contra el bienestar de los trabajadores, de los colaboradores y sus familias, que el teletrabajo realmente sume a ese bienestar, que ayude a ese bienestar. Y los horarios flexibles ¿en qué sentido? De una manera muy práctica. Si tenemos personas que utilizan transporte público masivo, esas personas son las que más tenemos que cuidar en el sentido de dejarlos llegar a horas no pico y que salgan también a horas no pico, porque en esos focos es donde más probablemente se va a presentar los contagios, etcétera. Entonces, asegurarle la bioseguridad, permitiéndole al trabajador asistir a la empresa, no solo en horario flexible de cara a sus necesidades como padre y como persona a cargo de sus hijos, sino también de cara a que no saturen y lleguen a los trabajos en horas que realmente sean las más, que los favorezcan más. Mucha empatía, mucho respeto y mucha confianza. Y ojo con la palabra equilibrio. Aquí la clave es mantener un muy buen equilibrio entre las responsabilidades y el tema de bienestar y familiar. Muchas gracias, Román. No, gracias, Gustavo. Y Alberto, te cedo de nuevo el micrófono. 1, 2 recomendaciones muy concretas que quisieras compartir. Yo, para ser muy breve, como bien decías, tengo 3 frases. Una es: las personas son las que llevan adelante las empresas. 2, no es teletrabajo, es conciliación laboral. Y 3, hay una frase del Quijote que a mí me gusta mucho decir, porque creo que es: confía en el tiempo, que suele dar dulces salidas a amargas dificultades.
Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos. De términos prácticos, les vamos a compartir probablemente mañana un correo con toda la información que vieron hoy, con la grabación del webinar. Desgraciadamente no tuvimos tiempo para contestar sus preguntas, algunas se contestaron en línea. Vamos a compilar todas sus inquietudes, compartir con los panelistas para que ellos nos puedan compartir respuestas. Entonces todo esto se les va a mandar a sus correos. Esperamos que el día de mañana vamos a hacer lo mejor en este sentido. Y nomás yo les quería dejar con 3 reflexiones. Las empresas tienen un rol, una corresponsabilidad, lo hemos platicado el día de hoy con estas personas que están al centro de sus negocios. Los 3 panelistas empresariales nos los han dicho. Entonces, ¿cómo asumimos en este momento ese rol con la protección de las familias y de nuestros empleados? ¿Cómo tomamos en cuenta el eje de estrés de nuestra personal, pero también de sus familias en esta situación inédita? Todo el mundo está pasando por momentos retadores o difíciles. Estemos en diálogo con nuestra gente para entender qué está pasando, qué puede hacer la empresa al respecto. Como lo han dicho varios panelistas, no hay soluciones grabadas en mármol, estamos inventando un mundo nuevo. Entonces, hagámoslo en diálogo, es una oportunidad única para co-construir estas agendas. Y finalmente, para los que nunca lo han escuchado, en Naciones Unidas y desde la Convención de Derechos de Niños hablamos del interés superior del niño. El niño es una persona con derechos que a veces no los puede defender, y en particular esta conversación empresarial no solemos hablar con los niños para saber qué necesitan, pero es el momento o nunca para tratar de entender cuáles son sus necesidades. Entonces, cómo a través del apoyo a sus padres y madres y cuidadores podemos acompañar y ayudar a estos niños en estos momentos de reto difícil. Vienen unas semanas todavía complejas de readaptación, de continua adaptación. Reconocemos muchas prácticas que están ya haciendo las empresas, felicitamos todo lo que están haciendo y les invitamos a nunca dejar de ser ambiciosos en el poder que tienen de apoyar a las familias en este momento. Agradezco a todos los panelistas por su tiempo, a todos los que estuvieron conectados aún 10 minutos después de tiempo para acompañarnos el día de hoy. Eso es un diálogo continuo, estaremos en contacto. Por favor, manténganse sanos y mantengan sus familias sanas. Un abrazo a todos. Gracias, hermano. Gracias a todos. Muchas gracias. Muy amables. Buen día para todos. Feliz día. Gracias. Gracias a todos. Un honor. Gracias, Román, muy amable. Gracias a todos.